En la rica y milenaria historia de China, donde el cosmos, la política y lo sobrenatural se entrelazaban en una intrincada danza, existían prácticas y creencias que hoy nos resultan fascinantes y, a menudo, enigmáticas. Entre estas, pocas son tan cautivadoras como el concepto del matrimonio fantasma, una unión simbólica entre vivos y muertos, o incluso entre dos difuntos. Si bien esta práctica era predominantemente observada por la gente común, ligada a la piedad filial, la continuación del linaje y la apaciguación de espíritus inquietos, existe un velado y misterioso relato que eleva este ritual a las más altas esferas del poder. La posibilidad de que un emperador pudiera ser casado simbólicamente con un espíritu para apaciguar fuerzas sobrenaturales y proteger su reinado. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Aunque los registros históricos directos de emperadores participando en un Mingun oficial son escasos y a menudo deliberadamente oscurecidos, la mera posibilidad de tal ritual en la corte imperial revela la profunda imbricación de lo espiritual y lo político en la China antigua, donde el destino del imperio podía depender, literalmente, de la complacencia de los muertos. La institución imperial china no era solo un sistema de gobierno, era una entidad cósmica. El emperador no era meramente un monarca, sino el Hijo del Cielo, el intermediario entre el reino mortal y el reino divino. Su legitimidad para gobernar dependía de la posesión del mandato del cielo, una bendición divina que se manifestaba en la prosperidad del imperio, la armonía social y la ausencia de desastres naturales. Cualquier infortunio, sequías, inundaciones, plagas, rebeliones o invasiones podía interpretarse como una señal de que el emperador había perdido el favor del cielo, poniendo en peligro no solo su trono, sino la estabilidad de toda la nación. En este contexto, la preocupación por el equilibrio cósmico y la relación con el mundo de los espíritus era una prioridad absoluta para el monarca. Antes de adentrarnos en la posible implicación imperial del Mingun, es esencial situar esta práctica dentro de su contexto más amplio. El matrimonio fantasma, documentado desde hace al menos 2000 años, ha florecido en ciertas regiones y épocas, impulsado por varias creencias fundamentales. La piedad filial se erige como una virtud cardinal en la cultura china. Para los chinos, asegurar que los hijos se casaran y tuvieran descendencia era un deber sagrado hacia los ancestros. La muerte de un hijo soltero se consideraba una tragedia que dejaba un espíritu inquieto, Gi, sin descendencia que le rindiera culto. En este sentido, el Mingun ofrecía una solución, proporcionando al difunto una esposa o esposo que le rindiera tributo y, simbólicamente, una línea de descendencia. Además, existía la creencia de que los espíritus de los solteros fallecidos podían causar problemas a los vivos, como enfermedades o mala suerte, si no se les proporcionaba un compañero. Así, el Mingun funcionaba como un medio para apaciguar estas energías errantes y garantizar la paz en el hogar y en la comunidad. La continuidad del linaje también era crucial en una sociedad donde el apellido y el linaje eran primordiales. El matrimonio de un hijo fallecido aseguraba que su rama familiar no se extinguiera. La esposa fantasma adoptaba el apellido del difunto y sus descendientes, ya fueran adoptados o simbólicos, continuarían con el linaje familiar. Por otro lado, el Mingun podía tener implicaciones prácticas en disputas sobre herencias o propiedades. Aseguraba que los bienes pasaran a través de una línea familiar legítima, incluso si el heredero ya había fallecido. Los matrimonios fantasma podían darse entre dos personas fallecidas, ambos solteros, o entre una persona viva y una fallecida. En este último caso, generalmente era un hombre vivo quien se casaba con una mujer fallecida, a menudo por alguna promesa hecha en vida o para adoptar su linaje. Estas ceremonias se realizaban con un rigor y formalidad similares a las de un matrimonio regular. Incluían dotes, procesiones y banquetes, pero contaban con tabletas ancestrales o muñecos que representaban a los difuntos en lugar de las personas vivas. Para un emperador, la amenaza de la inestabilidad sobrenatural era tan real, o incluso más, que la de la rebelión militar. Un espíritu descontento o una deidad ofendida podían provocar calamidades que desestabilizaran el imperio. El emperador, como mediador cósmico, tenía la responsabilidad de mantener la armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. En este contexto, la idea de un Mingun para un emperador adquiere una dimensión mucho más profunda. Si bien no hay evidencia histórica abundante que muestre a emperadores
casándose con fantasmas en el sentido literal y público en la Plaza de la Armonía Suprema, las circunstancias que podrían haberlo propiciado son fascinantes. La situación más probable para un Ming-hun en la Casa Imperial sería la muerte de un príncipe imperial soltero. Un príncipe, especialmente si era un heredero aparente o un hijo amado, representaba la continuidad del linaje imperial y la prosperidad de la dinastía. Si moría sin esposa ni descendencia, esto era visto como una gran desgracia y una potencial fuente de desequilibrio cósmico. Para apaciguar el espíritu de este príncipe y asegurar su lugar apropiado en el panteón ancestral, un Ming-hun post-mortem podría haber sido considerado. La esposa fantasma podría ser una noble de alguna familia aliada que también hubiera muerto joven, o incluso una concubina imperial elegida simbólicamente. En casos extremos de desastres naturales inexplicables, plagas devastadoras o períodos prolongados de inestabilidad, los astrólogos y adivinos de la corte podían determinar que una deidad o un espíritu poderoso había sido ofendido o estaba causando el caos. Para aplacar a esta entidad, el emperador, como figura suprema, podría haber sido aconsejado a realizar un matrimonio simbólico con el espíritu en cuestión, o con una figura que lo representara, para honrarlo y establecer una nueva relación de armonía. Esto no sería un matrimonio en el sentido conyugal, sino un ritual de apaciguamiento y establecimiento de una alianza divina a través de una unión simbólica, donde el emperador se vinculaba con la entidad para garantizar la protección imperial. Aunque menos probable para un emperador reinante, debido a su estatus sagrado, en ciertos contextos de desesperación extrema, el emperador podría haber participado en un ritual que implicara una unión simbólica con una fuerza sobrenatural para cargar la calamidad o redirigir las energías negativas, un acto de autosacrificio simbólico por el bien del imperio. Dale like, suscríbete y comparte. La razón por la que los registros de un emperador involucrado en un Ming-hun son tan escasos y difíciles de verificar es multifacética. Un emperador era la figura más augusta y sagrada del imperio. Participar en un Ming-hun público o en un ritual que lo vinculara con un espíritu de una manera tan personal podría haberse considerado indecoroso o incluso una mancha en la dignidad imperial, algo que los historiadores de la corte, encargados de preservar la imagen del emperador, habrían omitido o minimizado. Si un Ming-hun imperial se realizaba, es probable que fuera un ritual secreto, llevado a cabo en los rincones más privados del palacio, supervisado solo por eunucos de confianza, chamanes o monjes con profundo conocimiento de lo esotérico. No sería un evento de estado registrado para la posteridad. Aunque el concepto general del Ming-hun era conocido, la forma en que se aplicaba a la realeza podría haber sido diferente y más especializada, involucrando deidades o conceptos más abstractos que un simple fantasma de un soltero. Los rituales imperiales eran complejos y a menudo exclusivos de la corte, no siempre reflejando las prácticas populares. Algunos registros históricos podrían haber sido interpretados erróneamente por historiadores posteriores. Un ritual complejo de apaciguamiento de espíritus o deidades podría haber sido confundido o simplificado en relatos populares como un matrimonio fantasma. La historiografía china, a menudo escrita bajo la supervisión de las dinastías posteriores, tendía a presentar a los emperadores de manera favorable o a justificar el mandato del cielo. Ciertos eventos o rituales que pudieran parecer supersticiosos o extraños podrían haber sido deliberadamente omitidos o reinterpretados para mantener la imagen de un emperador racional y benévolo. Aunque no hay un caso canonizado de un emperador casándose con un fantasma, existen indicios y anécdotas que sugieren la flexibilidad de los rituales imperiales frente a lo sobrenatural. La corte imperial estaba llena de astrólogos, adivinos, monjes y chamanes que aconsejaban al emperador sobre el destino, los presagios y la forma de interactuar con el mundo espiritual. No sería sorprendente que estos consejeros hubieran sugerido un Ming-hun u otro ritual de unión espiritual en momentos de crisis. Existen casos bien documentados de matrimonios post-mortem dentro de la nobleza y la realeza, aunque no directamente con fantasmas, sino con personas reales que habían fallecido. Por ejemplo, en la dinastía Han, se conocieron casos de princesas casadas post-mortem para formar alianzas. Esta práctica sentaba un precedente para la maleabilidad del matrimonio con fines políticos y rituales. El culto a los ancestros era la religión de Estado de China. Los emperadores se aseguraban de que sus ancestros tuvieran un culto apropiado en los templos ancestrales, con esposas y descendencia simbólica.
Si un ancestro imperial moría soltero, un mingun post-mortem habría sido una forma lógica de asegurar su culto continuo y su apaciguamiento en el más allá. La razón principal por la que un emperador consideraría un ritual tan inusual no era personal, sino política y existencial. En la China imperial, cada desastre natural, cada mala cosecha, cada epidemia o cada invasión se interpretaba no solo como un evento físico, sino como un signo cósmico. Estos signos indicaban que el mandato del cielo podría estar decayendo, que el emperador había cometido una falta o que el equilibrio entre el yin y el yang estaba alterado. Un mingun imperial, por lo tanto, no sería un capricho personal, sino un acto desesperado y supremo de gobernanza, un intento de manipular o influir en las fuerzas cósmicas para restaurar el orden y proteger la dinastía. Al casarse con un espíritu o una deidad, el emperador buscaría redirigir la mala fortuna, desviar la ira divina o la energía negativa que causaba los problemas del imperio, obtener protección sobrenatural, ganar el favor de una entidad poderosa que pudiera proteger las fronteras, asegurar buenas cosechas o garantizar la salud del pueblo, legitimar el poder imperial, mostrar a la población y a los poderes celestiales que el emperador estaba haciendo todo lo posible, incluso lo más insólito, para cumplir con su deber cósmico y asegurar la prosperidad, fortalecer el linaje divino, asegurar que todos los miembros de la familia imperial, vivos y muertos, tuvieran un estatus apropiado en el más allá, lo que a su vez reforzaba la sacralidad y la continuidad de la dinastía. El ritual prohibido no era prohibido por ser intrínsecamente maligno, sino quizás por su naturaleza secreta y su potencial para ser malinterpretado o para revelar la vulnerabilidad del emperador ante fuerzas que escapaban a su control terrenal. La idea de que el Hijo del Cielo pudiera necesitar apaciguar a un fantasma sugiere una dependencia de lo sobrenatural que podría haber chocado con la imagen de omnipotencia que la corte quería proyectar. La figura del emperador casado con un fantasma, aunque velada en la historia, nos invita a una comprensión más matizada de la antigua China. Nos recuerda que, incluso en las cumbres del poder imperial, el miedo a lo desconocido y el deseo de asegurar la benevolencia del cosmos eran fuerzas tan poderosas como cualquier ejército o decreto. Era una era en la que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos era delgada, y la libertad, o la condena, del imperio podía depender de un pacto sagrado sellado en la oscuridad entre un hombre y un espíritu. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.